Formé en Dirección de Sistemas de Salud, dirijo el Instituto de Futuros de la Salud en México, de donde vengo para estar con ustedes. Mi intención fue compartir con los participantes 4 preocupaciones personales, pero que a lo largo de mi trayectoria en América Latina me parece que compartimos en muchos países. Uno es la relación entre las escuelas de medicina y los servicios de salud, que deberían estar mucho más integrados para poder enfocar lo que se enseña en lo que se debe hacer. Y de esta manera, entonces, ayudar a desarrollar una educación médica mucho más enfocada y que en consecuencia sea de mucho mayor calidad y mayor seguridad para los pacientes. El segundo tema tuvo que ver con la necesidad también, entonces, de definir mejor qué significa calidad para los propios estudiantes, ya sea de pregrado o de posgrado. Finalmente están aprendiendo para algo, y ese algo es dar atención médica, sí, y ese algo es dar más atención y buena atención, claro. ¿Y qué significa? Y mi preocupación ahí es que no todos los médicos tienen claro qué significa ser un buen médico. Mi tercera preocupación en esta secuencia tiene que ver con el hecho de que también en América Latina, por lo general, los médicos dirigimos servicios de salud. Y la mayor parte de los directivos de servicios de salud en América Latina son excelentes especialistas en su especialidad, pediatras, ginecobstetras, cirujanos, pero no tienen la formación suficiente para ser buenos directivos. Entonces necesitamos formar a esos directivos para que sean cada vez mejores directivos. Pero también quienes no son directivos y ejercen como médicos clínicos, también deberían tener algún elemento de conocimiento sobre qué es dirigir, porque finalmente ellos dirigen tratamientos y son líderes de sus pacientes. Y finalmente, la cuarta y última preocupación es que, a pesar de que los médicos constantemente hacemos énfasis en la necesidad de tratar a los pacientes de manera humana, la verdad es que no todos sabemos qué significa ser humano con un paciente. Y entonces cada quien lo hace a su manera. Y a algunos les sale bien y a otros no tan bien. Y entonces si logramos definir un código humano, que fue mi último tema, tendríamos la capacidad también de entrenar a los jóvenes médicos a desarrollar ese código de comunicación con el paciente que sea profundo, que esté enfocado otra vez en lo que el paciente necesita, en cómo el paciente lo necesita y entender mejor sus necesidades. Así es que estas fueron mis 4 preocupaciones compartidas. Me preocupó mucho también cuando vi un artículo publicado en el 2016 en una revista de difusión internacional, la cifra del número de muertes estimadas como consecuencia de errores médicos, no de los médicos, errores médicos en general. Y esa cifra, que era de aproximadamente 250,000 muertes en los Estados Unidos, significa que si uno colocara en la tabla de mortalidad de los Estados Unidos el número de muertes por errores médicos, estas muertes ocuparían el tercer lugar como causa de muerte en los Estados Unidos. Hice la extrapolación a México, aunque ahí no tenemos datos, como ocurre en la mayor parte de los países de América Latina. Y sin embargo, usé las mismas cifras diciendo, a ver, si el 9% de las muertes en los Estados Unidos son producto de un error médico, del total de muertes en ese país, ¿cuál es el total de muertes en México? En consecuencia, ¿cuál sería el número correspondiente a 9% de esas muertes? Y me dio una cantidad, 60,000 muertes en México, que podrían estar causadas por errores médicos. Esa cifra de 60,000 la coloqué en la tabla de mortalidad general de mi país, y casualmente coincidió con el tercer lugar como causa de muerte, igual que en los Estados Unidos. Pero la preocupación que compartí aquí fue que eso significaría, esas cifras, que somos iguales a los Estados Unidos. Y lo que siempre pregunto es decir, ¿y si no fuésemos iguales, seríamos mejores? Quiere decir que estaría el número de muertes por abajo del tercer lugar, pero ¿y si no somos mejores? Nos quedan 2 lugares hacia arriba nada más. Y esa es la gran preocupación. Y de eso tenemos que estar conscientes los médicos en todo el continente, bueno, en todo el mundo, porque a veces hacemos más daño del que creemos. Eso no quiere decir que se haga siempre daño,
el doctor Jeffrey Braithwaite, que habló antes que yo, hace el señalamiento de que hacemos mucho más cosas bien que mal. Eso es obvio y afortunadamente así es. Y él insiste en que por qué no encontramos cómo hacer mejor lo que hacemos bien. Al mismo tiempo, yo diría, en nuestro continente, en nuestra parte del continente, tendríamos también que preocuparnos y estar más conscientes de lo que no hacemos tan bien y que causa mucho daño, incluidas las muertes.